Esto es la conciencia cósmica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No sé a qué hora estén escuchando este podcast. Pero lo estoy grabando de noche, en la Ciudad de México. Y hoy quiero hablar del logo de Homo Cósmico, del símbolo de Homo Cósmico. Me lo han preguntado muchas veces, ya hice un post al respecto. Pero quiero hacer un podcast, porque quiero platicarles de esto. Y esta es la segunda versión del símbolo de Homo Cósmico. El primero era el Hunab Ku, que significa el centro de la galaxia, según los mayas. Y es una ilustración realizada por el autor de un libro que se llama El Factor Maya, y que significa el centro del universo, el centro del universo conocido. Y Hunab Ku significa el centro del universo, mientras que Huracán significa el centro de la galaxia. Y Hunab Ku es en esencia el corazón del universo, es lo que mantiene al universo unido. Es aquel gran atractor del que hablan ahora los físicos modernos, que han logrado mapear todas las galaxias del universo conocido y concluyen que hay una especie de centro que lo une o que lo atrae a todo a través de la fuerza de gravedad. Entonces los mayas no estaban tan alejados de la realidad de algo que conectara a todo el universo. Claro que no lo describían como una fuerza física gravitacional con ecuaciones como las de hoy, pero lo entendían tal vez mejor que nosotros. Porque la física moderna, aunque pretende explicar la gravedad, ha descubierto un fenómeno, un factor X que no han logrado explicar, y que es la materia y la energía negra, que ven que modifica el espacio y los centros gravitatorios de la materia en todo el espacio, pero no la pueden localizar, ni siquiera la pueden ver y mucho menos la pueden medir, pero saben que está ahí por el efecto que tiene en la materia. Y ese fue el primer símbolo de Homo Cósmico, en honor a los mayas. Y posteriormente lo recreamos. El símbolo que pueden ver en nuestra página de Instagram y de Facebook. Y es curioso porque para elegir este nuevo símbolo se hizo una convocatoria en Facebook en la que se proponía la creación de un nuevo símbolo. Y el que ganara se llevaría $50. Y este es el símbolo que ganó. Yo tenía todavía pensado hacerle modificaciones, pero ninguna modificación lo mejoraba. Y así fue como fue creado este símbolo. ¿Y qué significa? Como podrán ver, el símbolo tiene dos medios círculos, del lado izquierdo y del lado derecho. Uno está arriba y el otro está abajo. Y también tiene dos especies de espirales divididos en mitades perfectas, que parecen también dos manos cruzados como un mudra. Y lo primero que significa este símbolo es el equilibrio, porque todas las proporciones de arriba y de abajo y de izquierda y derecha están perfectamente equilibradas. El equilibrio como concepto abstracto. Y el equilibrio en lo concreto entre los aspectos izquierdo y derecho de las facultades humanas relacionadas con la creatividad y con la razón, o con la intuición y con la razón, lo que Albert Einstein llamaba la inteligencia racional y la inteligencia intuitiva. Y esta inteligencia intuitiva normalmente nosotros le llamamos corazón, esta fuerza intuitiva, interconectada entre los seres vivos, que nos permite conocer las cosas de una manera instantánea antes de ser interpretadas por la razón.
es la inteligencia intuitiva. Y yo creo que hemos llegado al punto en la humanidad en donde es tiempo de equilibrar estas dos fuerzas. Actualmente la fuerza racional, la fuerza de la mente propiamente dicha, la fuerza del pensamiento, está de moda. Desde la Ilustración. Y eso es lo que significa el símbolo. ¿Y qué tiene eso que ver con la palabra homo cósmico? Y de la revolución científica. Todos los pensadores y los filósofos comenzaron a dejar de creer en lo que no representaba una evidencia física. Empezó el racionalismo y la gente, todos los humanos, todas las artes, la industria, empezó a girar en torno al pensamiento y a la mente. A la par comenzaron los descubrimientos tecnológicos más importantes de la historia. Comenzó un ritmo exponencial de crecimiento de la tecnología. Exponencial significa que cada vez es lo doble que la anterior. Por ejemplo, si tú das 30 pasos aritméticos, un paso aritmético es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recorres 30 metros, pero si das 30 pasos exponenciales, esto es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si das 30 pasos exponenciales, recorres la distancia de aquí a la Luna. Y está probado que la tecnología crece de manera exponencial, es decir, nuestra facultad colectiva como especie de pensar y de crear materia inteligente que conocemos como máquinas y tecnología ha crecido de manera exponencial. Al punto que hemos llegado a un momento en nuestra civilización, que solo lo que es comprobable por medio de la razón y la ciencia actual es real, y que lo único importante es la mente y los productos de la mente. Este es el origen del materialismo y de un pragmatismo que, aunque es útil para ciertas cosas, es soberbio para otras. Porque sí, suena lógico pensar que solo podemos creer en lo que podemos evidenciar, pero también es muy soberbio porque antes existía este factor desconocido al que le llamaban fuerzas divinas o magia o mera intuición, que abarcaba todo aquello que todavía no conocemos, que todavía no podemos explicar. Y antes este aspecto era enorme porque había muy pocos fenómenos de la naturaleza eran explicables. Y ahora que son muchos los fenómenos de la naturaleza que son explicables, este factor desconocido, aunque sigue siendo igual de grande, porque lo que ignoramos es mucho más grande que lo que conocemos. Pero este factor desconocido de lo desconocido, este factor de lo que antes era lo divino, lo mágico, ya ha sido completamente desechado. Entonces todo lo que no se puede observar hoy con la mente, todo lo que no se puede observar hoy con números y con razón, es desechado. Y esto ha creado un sistema de pensamiento que ha sometido a la emoción, que ha sometido, subyugado y reprimido los aspectos de nuestra inteligencia intuitiva relacionados con la emoción. Esto es lo que ha generado una desconexión con nuestros propios cuerpos y con nuestro planeta. Y esta desconexión con nuestros cuerpos ha generado todas las enfermedades que conocemos que son autoinducidas por el ser humano, como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Y esta desconexión con el cuerpo colectivo que es el planeta Tierra es lo que ha generado el calentamiento global. Y creo que es momento de retomar el equilibrio entre nuestras dos inteligencias, la inteligencia de lo sutil y la inteligencia de lo evidente. Y al mismo tiempo creo que este aspecto del equilibrio
que se ve en nuestro logo tiene mucho que ver con el sol y con la luna, que son los dos medios círculos que se aprecian en el logo. Y el sol representa el aspecto de lo masculino, el aspecto de dar. Y la luna representa el aspecto de lo femenino, el aspecto de recibir. Que creo que estos aspectos de la personalidad humana también se han visto desequilibrados en los últimos siglos. Nuestra cultura es predominantemente machista. Y aunque se han hecho muchos logros en este sentido en las últimas décadas, todavía está vigente ese machismo. Esa creencia no tanto de que los hombres son mejores, sino de que las cualidades masculinas son superiores a las cualidades femeninas. Y entonces las cualidades masculinas de la lucha, de la conquista, de la fuerza, han sido sobrevaloradas, mientras que las cualidades femeninas, de lo sutil, de la creación de vida, de la protección de la vida, han sido subestimadas. Y esto también tiene que ver con el proceso de extinción masiva que conocemos como el calentamiento global. Y estoy convencido de que si queremos lograr el equilibrio, tenemos que hacer exponencial también nuestra inteligencia intuitiva. Voy a poner un ejemplo para explicarme. Es como si la especie humana, el colectivo humano, la mente humana tuviera dos piernas, la izquierda y la derecha. Imagina que la pierna derecha es la pierna de la mente. Imagina que hace tiempo caminábamos con un paso de la mente y un paso de la intuición. Un paso masculino y un paso femenino. Izquierda y derecho, izquierda y derecho. Y había un equilibrio y el cuerpo no se caía. Pero en los últimos siglos hemos dado un paso derecho y hemos dado otro paso derecho sin dar un paso izquierdo. Intenta tú dar 3 pasos derechos seguidos, vas a ver cómo, si no es que ya te caíste, estás a punto de caerte. Y para mantener el equilibrio tienes que arrastrar tu pie izquierdo 3 pasos de un solo golpe. Y la única manera de hacer que nuestra inteligencia intuitiva crezca de esa manera es haciendo uso de nuestra pierna derecha, apoyándonos en nuestra pierna derecha, como cuando haces un paso grande. Apoyándonos en nuestra capacidad de crear tecnologías nuevas, tecnologías que conecten. Y entonces es poner la mente tecnológica y la mente racional al servicio de la mente intuitiva o del corazón. Y aquí no estoy repitiendo el discurso de que el materialismo tecnológico es peligroso, al contrario. Estoy proponiendo que la mente y su producto, la tecnología, deben de estar al servicio de la intuición y al servicio de lo que conocemos como el corazón. Deben de ser utilizados ese enorme poder al servicio de la conciencia. Ese enorme poder no debe de ser limitado. No estoy diciendo que regresemos a la época de las cavernas. Estoy diciendo que reorientemos ese poder hacia la vida, hacia la protección de la vida y hacia la expansión de la vida. Hacia las energías renovables, hacia la sustentabilidad, hacia la genética que busque proteger las especies en peligro de extinción y resucitar las especies que se han extinto por culpa del ser humano. Hacia tecnología que busque erradicar el hambre y las enfermedades, empezando por aquellos que más las padecen y siguiendo por toda la humanidad, de manera democrática. Y no utilizar este enorme poder para mejorar a algunos, como ya se empieza a hacer. La industria de las cirugías plásticas es una industria gigantesca.
todo ese dinero invertido o desperdiciado en mejorar la apariencia física de muy pocas personas con costos enormes, cuando podría ser utilizado para salvarle la vida a muchas personas. En poco tiempo, nuestra fusión, nuestra simbiosis con la inteligencia artificial nos va a poner en un planteamiento similar. Vamos a poder utilizar ese enorme poder para mejorar a algunas pocas personas. Vamos a poder utilizar ese enorme poder al servicio de la vida y de la humanidad. No estoy en contra de ese poder. Estoy a favor de orientarlo. Y ese es el equilibrio del que estoy hablando. Esa ecuanimidad, ese balance entre nuestros dos aspectos humanos, entre nuestras dos cualidades que nos diferencian de los demás seres vivos. Y eso es lo que significa el símbolo. ¿Y qué tiene eso que ver con la palabra homo cósmico? Actualmente los científicos se refieren a nuestra especie como el Homo sapiens sapiens, el humano que piensa y piensa. No solo piensa, sino que piensa y piensa. Es reiterativo. El Homo cósmico es el humano que piensa y que siente. Que piensa por un lado y que siente por el otro lado. Y entonces el ser humano que está en equilibrio, en orden y equilibrio. Desde el equilibrio y el orden son parte de la belleza del universo. Y eso significa cosmos, en latín, orden y belleza. El Homo cósmico es el género humano que comulga con el orden y con la belleza del universo, desde un equilibrio entre sus dos facultades. Y todo empieza en nosotros mismos. Esto tiene una ruta práctica. Esa ruta práctica es orientar nuestra propia mente y ponerla al servicio de nuestro corazón y de nuestra conciencia y de nuestra propia vida y de nuestro bienestar y nuestra salud. Y todo comienza con aprender a observar nuestra propia mente. Porque no la podemos educar, no la podemos orientar, no la podemos dirigir si no la observamos. No estamos acostumbrados, no estamos nada acostumbrados a observar nuestra propia mente. Por supuesto que muchos de ustedes no entienden de lo que estoy hablando y creen que sí observan su mente. Pero la verdadera observación de la mente se hace en silencio absoluto, sentados, en posición fácil, con las piernas cruzadas o en una silla, durante mínimo 10 minutos, una diligencia absoluta de observación de nuestra propia mente y sus procesos. Es una práctica que se le conoce como meditación. Y en este capítulo he ido del logo de Homo cósmico, del símbolo de Homo cósmico, al origen del desequilibrio que existe en el planeta provocado por el ser humano en lo general, y de ahí a lo que nosotros podemos hacer como individuos, porque solo nosotros podemos corregir el rumbo del planeta. No lo podemos delegar a los gobernantes ni a los empresarios. Al educar nuestra propia mente, vamos a educarla a consumir lo que le es bueno a ella y a nuestro cuerpo y a nuestro planeta. Y en el sistema capitalista el consumidor es el verdadero amo y señor. No son los empresarios ni los políticos, es el consumidor. Y solo consumir de manera consciente, de manera inteligente, desde una mente educada y orientada, es lo que puede salvar la vida de este planeta. Entonces la responsabilidad es nuestra, es tuya y es mía. Asúmela. Deja de culpar a los demás por tus desgracias y por las desgracias del planeta. Deja de creer en teorías conspiracionistas. Deja de delegar tu libertad y tu responsabilidad. Y comienza
mañana mismo, en la mañana, lo primero que hagas al despertar, antes de prender tu celular, es sentarte en una silla cómoda, con unos audífonos, con una música muy ligera, solo para ahogar el ruido del mundo exterior. Comienza a observar tu propia mente, observa qué hay dentro de ella, qué pasa dentro de ti. Y si quieres más instrucción al respecto, revisa los podcasts que ya he preparado sobre la meditación, la práctica del presente, la espiritualidad científica y el futuro del espíritu humano. En esos 3 podcasts, si los escuchas, vas a entender a mayor profundidad este punto. Y después te recomiendo que leas algunos libros que también recomiendo en esos podcasts. Y finalmente te recomiendo que asistas a algunos cursos de meditación, pero no cualquiera. Y entonces vas a comenzar una práctica cuyo primer beneficiario vas a ser tú. Pero va a ser una práctica que, aunque parezca egoísta, no lo va a ser, porque de manera directa también va a estar beneficiando, va a estar aportando a la sanación de la mente colectiva del ser humano. Y con tu ejemplo vas a inspirar a tus seres cercanos a tomar la misma decisión. Así que lleva este podcast y este conocimiento a la práctica. Si meditas ya, te invito a meditar más y a hablar más sobre la meditación. Y si no lo haces, te invito a que lo explores. Y con este breve podcast quiero mandarles ese mensaje. Con eso me despido de la conciencia cósmica y les deseo una buena tarde, una buena noche, un buen día y una buena semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Swami